tutor y compañero. Mi nombre es Carlos Javier Vera Capataz, estudiante de Comunicación Social. En el día de hoy les hablaré acerca de todo lo visto en el semestre, de todo lo visto. Mi pregunta problema sería: ¿manifiestan los cambios de los jóvenes de la década de los 80 en la década actual? ¿Y por qué se ha influenciado a llegar a esto? ¿Por qué he elegido este tema de investigación? Porque es lo que vivimos día a día nosotros los jóvenes. La investigación de la evolución de la lengua, en la lingüística y en la comunicación. Es lo que ha venido pasando todos estos años. Y más en nosotros los jóvenes. Por eso he escogido este tema, esta pregunta problema para resolver. Porque es un tema relacionado con el lenguaje, la lingüística y la comunicación. A lo largo de estos años ha habido un cambio en el lenguaje de muchos jóvenes de la década de los 80 hacia la década actual. Esto que ha generado cambios también en la comunicación y en la manera del comportamiento de los jóvenes de ahora al comportamiento que manejaban los jóvenes en la década de los 80. ¿Cuál es la importancia de mi tema a lo largo de la investigación en el campo de comunicación? Tiene mucha importancia, mucho que ver, ya que esto irá evolucionando de tal manera que el lenguaje de los jóvenes que manejaban en los 80 se perderá por completo, así como va evolucionando esto, que los jóvenes de ahora tienen un lenguaje diferente de expresarse, una comunicación completamente diferente a la de los jóvenes de los 80 y teorías utilizadas por los diversos autores que tienen que ver con el tema mío, con mi problema. Primero que todo, los autores que intervinieron en el problema del lenguaje de la comunicación en los jóvenes fueron Félix Rodríguez González, Edma Herrero, Ulbricht Kotzina, Manuel Casado Velado. Ellos intervinieron de tal manera con obras, escritos, historias, relatos que hablaban acerca del lenguaje de los jóvenes a medida de que pasaban los años. Ellos conocían sus costumbres. Ellos hablaron acerca del cambio, de la evolución que hubo del lenguaje de los jóvenes de la década de los 80 al lenguaje de los jóvenes de la década actual. Cómo vivían, cómo hubo el cambio económico, social, de las familias, de la manera sexual, de cómo cambiaban su lenguaje también en el cambio de otro país y cómo lo llevaban a cabo diariamente. Ellos intervinieron de tal manera que profundizaron acerca del tema del lenguaje en la comunicación de los jóvenes, el tipo de investigación y las herramientas utilizadas para obtener el método de cómo conseguir, cómo profundicé acerca del tema de los jóvenes de la década de los 80 a los jóvenes de la década actual. Me llevé a cabo de personas, de autores que hablaban acerca del tema y con ello pude tener conocimiento, profundizar, tener una idea y llevar a cabo un planteamiento de opiniones de ellos en la evolución acerca de este tema, de escritos, de libros, de obras acerca de cómo era la evolución, los cambios del lenguaje en la lingüística, en la comunicación de los jóvenes de la década de los 80, de cómo pasaron muchos años en llevarse a cabo estos cambios y cómo lo manejan ese lenguaje en esta década actual los jóvenes de ahora. Me sorprendí mucho el trabajo anterior en la unidad 3, paso 4, el avance que tuvo la entrevista que le hice a la doctora Rita Maribel Pérez, abogada, al ella yo plantearle cada una de las 30 preguntas propuestas hechas por mí y respuestas por ella, y me sorprendí la manera en que ella
me respondió cada una de las preguntas, por ejemplo, acerca de los jóvenes, las 10 preguntas que les hice acerca de la década de los 80, acerca también de los jóvenes de la década actual, de cómo ella fue que me brindó la doctora Maribel, fueron muy acertadas por lo general la mayoría, y al final le pregunté que si el cambio existía o que si ella había sentido un cambio, porque hay personas que de verdad dicen que las décadas son iguales, que los cambios no los existen, no los ven, pero sí los hay, sí los ha habido de la década de los 80 hacia acá. Eso fue una de las cosas que me dio la doctora Maribel, que me dijo que ojalá hubieran cosas que los jóvenes de ahora tuvieran, que tenían los jóvenes de antes y que brindaban, que ayudaban, que eran mucho más dóciles, respetuosos y que más dedicados al estudio, más dedicados, por ejemplo, al trabajo, a su familia, cosa que de por sí no tienen muchos jóvenes ahora en la actualidad. ¿Qué otra cosa podrías decirle? Las categorías que utilicé para brindarle a la doctora Rita una entrevista exitosa fueron, por ejemplo, el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Que me dio una opinión acerca del lenguaje de los 80. ¿Por qué cambiaron los jóvenes de ahora? Dígame 5 cosas que tenían los jóvenes de antes que no tienen los de ahora. Y así, otra de las categorías fue cambios. ¿Qué cambio ha tenido el lenguaje? ¿Cuál, dígame, no sé, diferencias del cambio del lenguaje de los 80 al de ahora? Otra cuestión fue los jóvenes. ¿Qué piensa usted de la juventud? La juventud de antes, ¿qué diferencia ha tenido a la de ahora? ¿Será que sí hay cambios en la juventud de ahora? ¿Será que sí hay cosas buenas que tiene la juventud de ahora? Esas fueron algunas de las preguntas que yo le brindé a la doctora Rita y que ella me respondió de manera cierta y que tuvo bastante inquietudes conmigo y bastante conversación y, y bueno, llegamos a un acuerdo de todas las preguntas hechas hacia ella y me pareció una excelente entrevista. Muy buenas tardes a los tutores y compañeros. Este es mi video. Mi nombre es Carlos Javier Vera Capataz, estudiante de Comunicación Social. Gracias.